Yo le tomo un poquito. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu Continuando con el programa, ya iniciamos en la Casa de la Cultura la historia de Ramón Elías Betancourt, que nació en el corregimiento de Marsella y murió en Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Hoy vamos a mirar acá la historia de la Virgen de Lourdes o de la Gruta. Mucho cuidado porque recuerden que hago también el cuestionario como lo dicen estos días. Sabemos que esta Virgen de Lourdes estaba situada allá donde está la cruz, allá arriba. Fue colocada en el año de 1898 por el padre Ortiz y la profesora Alicia Díez. En ese entonces fue cuando se les había aparecido a los pastorcitos en Francia la Virgen. Entonces a ellos les llamó la atención esto y quisieron hacer esta gruta. Esta gruta no es la original. En el año aproximadamente de 1940 existió un deslizamiento y tumbó la Virgen original y quedó tapada acá abajo. Con los alumnos de 11 se está haciendo un rescate. Ustedes vieron en la Casa de la Cultura que hay unas imágenes, mochas, en la parte inferior. Parece que esa Virgen que hay allá en la Casa de la Cultura es la original de acá. Luego en el año colocaron otro, el pueblo se unió, compraron otra y colocaron allá arriba. En el año de 1970 aproximadamente se volvió y se rodó esa Virgen, volvió y quedó sepultada, y esta Virgen apenas tiene aproximadamente 15 años de colocada en ese sitio. Yo quiero que, retomando el tema anterior sobre el paseo o la caminada ecocultural, hablé de eco, que significa ecología, voy a hablar de ese tema, haciendo un paréntesis en la historia de la gruta. Ecología, ¿cómo la vamos a aplicar hoy? La vamos a aplicar no arrojando los plásticos al suelo. Por favor, las basuras que lleven de plásticos deben de regresarlas a sus casas, porque tampoco deben de darla a guardarlo los campesinos, porque a los campesinos no hay carros que les recojan la basura. Entonces hay que regresar esas basuras a su casa. Segundo, con la fauna, que son las plantas, me hacen el favor y no me tocan las flores, mucho menos los frutos, ni se me van a montar a los árboles, en absoluto. La fauna sobre los animales, no me van a coger ni caracoles, ni lombrices, ni me van a injuriar perros, ni tirarle piedra a las vacas, ni a los caballos, nada en absoluto. Vamos a estar en mucha armonía hoy con la naturaleza. Seguimos con la gruta. Esta gruta entonces tiene aproximadamente 100 años y el piso original, ahora día 1, van a ir acá antecitos de esa cruz, está el piso ahí original y aquellas escalas que nosotros estamos recuperando con los alumnos de 11
son las escalas originales. Les dijeron que todavía Entonces, me hacen el favor, muy despacio, vamos a conocer el piso original de esto, de a uno sin ir a dañar el jardín, y vamos a mirar las escalas, vayan a ir saliendo. Silencio, por favor. Acá en este sitio vamos a hablar sobre la diferencia que existe de historia y de mitos y leyendas. Sabemos que historia es algo verídico que ocurrió y mitos y leyendas fueron unas historietas que los abuelitos de nosotros se inventaron para hacernos dar miedo. Entonces vamos a hablar primero sobre historia, algo que ocurrió acá. Están viendo acá este muro de cemento. Esa piaña es un muro de cemento donde en el año de 1972 la Iglesia Católica, la Iglesia Santa Ana, mandó a hacer los 14 pasos de la Semana Santa. Ustedes miran en la Semana Santa cómo salen con el Señor cuando lo están azotando los judíos, ¿no es cierto? Esas obras estaban acá en yeso, eran lindísimas. Eso es de historia, algo que ocurrió verídicamente. Desafortunadamente, los niños la dañaron. Ahora vamos a mitos y leyendas, que es historias que no fueron verdad, fueron inventos de nuestros abuelos. ¿Por qué le dicen a estas escalas las escalas del diablo? O los columpios del diablo también lo llaman. Vamos a ver más o menos una historia de nuestros abuelos. ¿Cómo lo haría un cuentero? Yo no soy cuentero, pero más o menos voy a hacer las veces de cuentero, ¿no? Cuando en el año de 1850 se murió don Pedro Betancur aquí en Combia, nosotros veníamos del trabajo y cuando llegamos a la casa, mi mamá nos dijo, don Pedro Betancur acaba de morir en Combia. Mamá me entregó la ponchera con agua. Yo me senté en el patio muy pensativo y empecé a lavarme mis manos, que venía de hierbar. Por supuesto los pies y la cara. Luego mamá nos dijo, se visten bien porque nos vamos a visitar al finadito. A las 7 de la noche partimos de Fredonia hacia Combia a ver el difunto. Estuvimos allí, llegamos a las 8 de la noche. Un tinto nos recibía, mientras que la familia en una pieza murmuraba y lloraba. En otra estancia de la casa estaban los vecinos compartiendo media de aguardiente. También hablaban del difunto, cómo fue de buena gente. A eso de las 11 de la noche yo dije, mamá, yo quiero irme para la casa. Mamá me dijo, no hijo, no te vas, porque el que se vaya antes de las 12 de la noche, en el camino le sale el difunto. Yo dije, mamá, eso es mentira, esos son cuentos de viejos, ¿usted cree en eso? Yo me puse a pensar, me acomodé mi ruana, me organicé mi guarniel, mi machete, lo saqué a ver cómo estaba de filo y pensé, que me salga el muerto o el diablo, donde sea, a ver qué tal. Pegué camino abajo, venía. Cuando llegaba a las escalas del diablo, yo miré que algo en el camino se me atravesaba. Me acerqué y era un ataúd de un muerto que venía e iba. Los pelos se me pusieron de punta y la cabeza también. Empecé a temblar. Quise pasarme por un lado y inmediatamente el ataúd me cerró acá. Brinqué a ese lado y el ataúd acá. No sabía qué hacer, por dónde pasarme. Inmediatamente los pies empezaron a fallarme. Yo ya no podía dar paso. Me regresé y me fui donde mi mamá para bajar más tarde. Eso es un mitos y leyendas, o sea, historias que se inventaban los viejos. Por ejemplo, que uno no se podía venir antes de las 12 de la noche de un velorio, ¿qué? Porque le salía en el camino.
¿Entendido? Esas son historias. Eso es más o menos la parte que manejamos acá sobre mitos y leyendas. El segundo paso es en la curva arriba para que miremos la historia de los arrieros en Fredonia y la historia de este camino en piedra. Cuidado con la araña que lo araña. Sobre la historia de este camino de piedra y la arriería en Fredonia. Sabemos que la arriería en Fredonia fue prácticamente el polo de desarrollo o la guía que nos llevó a ser como estamos. Anteriormente, los arrieros de nuestro municipio no solamente tenían que ir a Caldas y a Medellín por las ropas, los paños, los materiales, el arroz, el aceite, sino que los arrieros de Fredonia tenían que ir hasta Puerto Berrío, porque era de allí donde se traía el material que entraba desde la costa, o sea, los barcos desde Cartagena entraban a Puerto Berrío, el arroz, el aceite, los paños, las maquinarias, y los arrieros de acá iban y recogían eso, lo traían hasta acá. No solamente el arriero de Fredonia, como uno de los más berriondos, o como se dice vulgarmente en el argot antioqueño, uno de los más berracos a nivel departamental, fueron los que eligieron para que también llevaran la carga desde Puerto Berrío a Manizales, a Pereira y a Cartago. Eso lo tenemos en un video que se le filmó a un señor Obando, que fue arriero toda la vida, y sus abuelos, sus tíos, sus hermanos fueron arrieros. Entonces él comenta de que se iban hasta Puerto Berrío, cargaban la cerveza, llevaban a Manizales, a Pereira, a Cartago, y de allá para acá traían el azúcar, porque acá en Antioquia no habían ingenios para el azúcar. Entonces ellos eran los que surtían a Medellín prácticamente. Debemos de saber también que los arrieros en esa época eran las personas más ricas de todos los municipios, porque ellos, por supuesto, manejaban 50 o 70 mulas, un arriero propietario, y tenía, por supuesto, cada mulada 7 o 8 arrieros, o sea que un arriero solamente manejaba 6 a 7 mulas. Se demoraban para venir de Puerto Berrío a Cartago 20 días, y de regreso de Cartago a Medellín se demoraban 15 días. Ustedes se imaginan cuánto estaba un arriero fuera de casa. Tenían unas bases donde ellas tenían su descanso. Por ejemplo, en la María Auxiliadora, ahí en la variante, había una casa grande que ellos descansaban. Y la otra base, o sea, la otra casa grande, estaba allá junto a la concentración José María Obando, que era una casa de los Obandos. La otra era ya en Piedra Verde, que lo llamaban el Cardal, y del Cardal ya se iban hasta Caldas. O sea, que un día de invierno, un día pantanoso, ellos tenían que irse de aquí a Medellín en 4 o 5 días. Lo que no era en verano dicen ellos que se iban en un día hasta Caldas. Entonces eso era según invierno o verano. Por eso los caminos, este camino especialmente, que fue construido aproximadamente en piedra, ¿no? En el año de 1935 lo construyeron porque él se canalizaba, y en invierno el pantanero no dejaba que las mulas andaran mucho terreno. Entonces los ricos dueños de las mulas, o sea, los arrieros propietarios de la mulada, optaron por colocar un dinero todos y elegir unos trabajadores para que les empedraran estos caminos. Así fue como se inició
empedrara los caminos para que les rindiera más a ellos, porque si a ellos les rendía más, entonces más plata les llegaba. Este camino es la continuación del que viene del Retiro, que pasa por La Quiebra, Ubital, El Plan, Fredonia, subimos por Combia, este se desplaza hacia el lado de la central, va a la mina, va a Tarso, a la estación Tarso, se pasa a la estación Tarso, allá pasaban en una especie de tráiler pegado de el río lo pasaban por un cable, y había un planchón, ¿no? Había un cable extendido allá, otro cable que venía al planchón y ahí montaban las mulas. Entonces iban corriendo el planchón por el río, peligroso, ¿no? Y pasaban al otro lado y de ahí continuaban a Tarso, a Pueblo Rico, a Andes, a Bolívar, después Carmen de Atrato y luego a Quibdó. O sea que esta era una vía de desarrollo prácticamente del suroeste antioqueño. Y para este sector sabemos que por acá pasaron la gente que iba para Jericó, la gente que iba para Valparaíso, la gente que iba para Caramanta. O sea que esa es la historia de este camino. Lo construyó don Noé Monsalve. La piedra fue traída en carros desde Jonás. Sabemos que la carretera que se abrió entre Fredonia y Palomos la abrieron aproximadamente en el año de 1925, ¿no es cierto? Ya en el año de 1935 ya habían volqueticas y carritos viejos que traían la piedra desde Jonás, allá de Palomos, la traían acá al pueblo y aquí la subían en unos caballos que les colocan unos cajones. Ustedes los han visto que hay veces les ponen carne, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Unos caballos que les ponen unos cajones. Entonces se dice que este trabajo duró aproximadamente 2 años. 2 años se demoraron para hacer este trabajo. Otro de los ayudantes fue un señor que don Enrique. No hemos podido saber cuál don Enrique es. Esa es la historia de este camino. Continuamos a Cristo Rey, donde vamos a hablar de la historia de Cristo Rey y de la historia de Fredonia. Aquí en esa entradita. Por aquí digo que va a aplicar para eso ya, hermano. ¡Si se lo haciendo! Hemos llegado a comer chico. ¡Ay, este pollo! Busca el bolso. Ah, no, porque yo le ayudo a bañar. ¿Cómo las hacemos? Bueno. Ay, yo quiero que me dé. Oiga, deme así como le dio a él. Ah, sí. Ay, qué necesidad. Ay, pero yo nunca he venido por acá. ¿No? Sí. Vamos a hablar sobre la historia de Fredonia y Cristo Rey. Iniciamos con la historia de Fredonia. Sabemos que la historia de Fredonia, los primeros colonos que llegaron a Fredonia vinieron del oriente, exactamente del Retiro. Ellos, ya les dije que llegaron por Ubital, por El Plan, por La Quiebra y se situaron allá
en las estribaciones de Cerro Bravo. O sea que allá en esa parte, donde están aquellas mangas, fue el famoso Guarcitos. Ellos llegaron en el año de 1790. Luego, aproximadamente en el año de 1820, llegó un cura, el padre Montoya. Yo ya les conté algo, cómo los blancos no se podían juntar con los indígenas. Y allá en esa parte vivía una tribu indígena. Entonces el padre quiso separar los indígenas de los colonos o de los blancos. Entonces invitó a la población para que se vinieran a hacer el pueblo aquí donde están, que lo llamó la meseta del obispo. Aquí donde está la plaza se llamaba la meseta del obispo, o se llama todavía. No habiendo tomado en cuenta la peligrosidad que tomaba este cerro con los deslizamientos, y no habiendo tenido en cuenta que no había agua para tanta gente, ya en el año de 1880 empezó a escasear el agua en el pueblo, porque apenas el agua que había era un nacimiento que hay ahí en la gruta, que ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Me imagino que en ese tiempo era más agua. Y otro nacimiento que hay por acá en la calle Cuba, que es donde recogemos agua cuando se va, la mayoría de las veces. Entonces cuando empezó el pueblo a crecer, empezó a escasear el agua. Entonces la gente se tenía que ir a lavar la ropa allá junto al matadero, junto al Roldán Betancur. Cuando ese tiempo, esa quebrada se llamaba Chambusquín, y había un charco que se llamaba Chambusquín. Entonces todo el mundo iba a lavar la ropa allá. En ese sitio era muy rico en agua. Estaba la quebrada del cerro, que salía al lado de allá, y la quebrada de Chambusquín, que salía de este lado. Pero el padre, de todas formas, quería separar. Luego, ya supimos que el pueblo se desarrolló a lomo de mula. Los arrieros fueron los que prácticamente hicieron el comercio. Ya vino más gente, los Betancures del oriente, y abrieron el monte, porque esto era selva totalmente. Esa es la historia más o menos a grandes rasgos del origen de Fredonia. Vamos a hablar sobre Cristo Rey. Cristo Rey fue traído, o el que consiguió el dinero para comprarlo, fue un sacerdote muy conocido por ustedes, que se llamó Marco A. Botero. Exactamente. Marco A. Botero fue hasta Roma y lo compró. Este Cristo Rey es hecho en mármol de Carrara. ¿Qué es mármol de Carrara? Ustedes vieron, les trajeron los profesores a una exposición que hubo en el atrio de unas piedras blancas. Sí los trajeron, ¿no es cierto? Eso se llama mármol de Carrara, que es una piedra especial. Esa obra que ustedes ven acá está dividida en 4 partes. Acá, en las rodillas, en la mitad de su cuerpo, la cintura, acá en el pecho, y de ahí para arriba es otro pedazo. Esta obra la trajeron en barco hasta Puerto Berrío en el año de 1927. O sea que tiene aproximadamente acá 73 años. ¿Sí? La trajeron en tren hasta Palomos. De Palomos a Fredonia lo subieron en turega, en mulas. ¿Sí saben qué es una turega? Una turega es que una mula la colocan adelante y otra la colocan atrás. Y le colocan 2 palos y encima hacen un planchón, un entablado. Y ahí van colocando los pedazos de piedra. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué no la subieron en turega hasta acá? Porque ese camino no lo habían hecho en piedra y era un canalón muy pronunciado. Y las curvas son muy cerradas. Entonces la mula que va adelante no puede dar la vuelta, sino que las curvas se quedan quietas. Entonces para subirlo de allá a acá, tuvieron que hacer un convite. Un convite es que todo el pueblo se reunió
y los hombres hacían la fuerza para subirlo esto por medio de polines. Polines es que ponen unos palos redondos y la piedra la van empujando, ¿no es cierto? Así fue que subieron eso hasta acá. Y las señoras, mientras tanto, hacían la mazamorra, hacían el sancocho, hacían el arroz con dulce. Luego ya hicieron acá el andamio y subieron las piezas ahí. Este Cristo Rey se ha caído 2 veces. Una de ellas se cayó y quedó ahí al frente. Ahora van a mirar que todavía hay restos de un hueco que hay ahí al frente. Y otra sí se cayó de la cintura hacia arriba y fue a dar abajo a la calle Cuba, a una casa de un sastre, que por cierto no hizo nada de daño, no le tumbó ni un taburete ni nada, solamente la cabeza se llevó lentamente y se posó ahí en el patio. Ella está, sabemos que aquí hay un cementerio indígena, ¿no? Un cementerio indígena que se recuperó, que se volvió a tapar porque venía una gente a dañarlo. Entonces, aquí debajo hay unas tumbas indígenas, por eso fue que él se recargó hacia adelante y tocó colocarle estas tirantas que ustedes ven. Estas tirantas es para que él no se vaya a ir para adelante. En la parte trasera, hace aproximadamente unos 20 años, le pusieron el pararrayo mal colocado y le cayó un rayo ahí en la parte de cobre arriba y le estalló acá en las costillas. Entonces cuando el rayo cayó y le estalló ahí, van a mirar que le botó una parte del costillal. Preguntas. Javier, yo he oído decir que hace muchos años en la calle Cuba había un orfelinato y la bola se le cayó. Vea, yo quiero aclararles eso. El que dice ella fue un derrumbe que existió en 1948 aquí en la calle de donde vendían aguardiente, ¿cómo es? De la calle de La Habana, en la calle de La Habana, del Estanco, en la calle del Estanco, ahí en La Habana había un orfelinato, como dice ella, y ahí todas esas casas se derrumbaron. Ahí cayó la casa de los Vélez, que era ahí también, pero en el 48 se llevó un derrumbe y mató, cuentan, un niño y una viejita que no quiso salirse porque vino un ingeniero de Medellín y les dijo que se salieran todo el mundo porque había una tarjadura aquí arriba donde había una manga, había una tarjadura y les dijo, se van a salir. Entonces eso fue una pelea con el señor. Cuentan los viejitos que lo iban a linchar al ingeniero porque había hecho salir la gente de ahí. De todas maneras el alcalde dijo, ya el ingeniero dijo, tienen que salirse. Al ingeniero no lo iban a dejar salir del pueblo. Él dijo, yo me tengo que ir a trabajar a Medellín. El señor se fue y creo que como a las 3 o 4 de la tarde, churumbrún, se le rodó eso y la gente que no creyó los tapó. Esa es la historia sobre el inquilinato, pero esta no ha hecho daño. Solamente queremos que cuando ustedes estén más grandecitos no nos lo dejen tan abandonado. Mire, la administración no le ha hecho nada y él está para caerse. Esa es la historia. ¿Preguntas? ¿Cuántos años tiene Cristo Rey, ya les dije, fue traído acá en el año de 1927. O sea que tiene 73 años. Continuamos. Próxima parada, la cancha de fútbol de Conviagrande, donde vamos a mirar los límites de Fredonia. O sea, vamos a conocer a Tarso y a Santa Bárbara. Me caigo. Dale. Ya, que se habla, que se lo que... Ay, ve la cancha de fútbol. Ay, ¿cómo me dijeron? Al capo, Siga. Sigan pues. Sigan. Ay, mira. Doña Marta. Doña Marta allá abajo. Doña Elsa debe venir de última. Mira. Ay, eso parece. Ya lo miro.
Ah, cuando pasa el caballito. El enema que sí se metió mero golazo. ¿Cómo quedó Nacional? 1-1. ¿Qué golazo es de? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Qué golazo el que le hizo a Ángel ayer? Ah, bueno, ¿qué golazo? La Lolita. ¿A quién? ¡En la calle, descalzo! ¡Mírala! Está muy liso. Uy, qué perro tan bravo. Mira, cara, como que hago.